Responsabilidad extracontractual del Estado por actos violentos cometidos por la fuerza pública. ¿Qué se entiende por responsabilidad extracontractual del Estado? Cualquier actividad desarrollada por el Estado puede ser fuente de responsabilidad extracontractual, debido a que con cada una de las acciones estatales es posible causar perjuicios a los particulares. También se aclara que se le puede imputar responsabilidad no solo a los servidores públicos que desempeñen funciones administrativas, sino también a aquellos que desempeñen funciones legislativas y jurisdiccionales. Contexto histórico jurídico. En virtud del artículo 151 de la Constitución de 1886, la Corte Suprema de Justicia desde el siglo XIX ostentó la competencia general en materia de responsabilidad del Estado. Asimismo, al Consejo de Estado a través de la Ley 130 de 1913 le correspondía conocer sobre la responsabilidad del Estado como consecuencia de la declaratoria de nulidad, asuntos de expropiaciones o daños en la propiedad ajena causados por órdenes administrativas. Y a partir de 1941, la responsabilidad por trabajos públicos en los que no se produjera ocupación permanente. Aunque hubo un conflicto para imputar al Estado ciertos casos de responsabilidad, la Corte Suprema lo resolvió haciendo alusión al derecho civil y determinando que el Estado es responsable por lo que hagan todos sus funcionarios. A su vez, el Consejo de Estado determinó que los casos de responsabilidad deberían ser estudiados a partir de los principios, normas y doctrinas del derecho administrativo, destacándose el artículo 16 de la Constitución del 86, por el cual el Estado es responsable si se causa un perjuicio a razón de un mal funcionamiento, un no funcionamiento o un tardío funcionamiento del aparato estatal. En estos años, la jurisprudencia del Consejo de Estado se basó en responsabilidad estatal por: primero, falla en el servicio; segundo, actuaciones legales que causan perjuicios propios o ajenos; y tercero, enriquecimiento. Como ejemplo del segundo punto, se destaca el caso en que el Estado causó la destrucción de la casa de un tercero al intentar, por medio de acción armada, capturar a Efraín González en virtud de una orden judicial. Lo que explica que, pese a la plena legalidad de la actuación, se causó un perjuicio que debería ser indemnizado. Tiempo después, en virtud del decreto 528 de 1964, la Jurisdicción Contenciosa Administrativa ostentó la competencia general en materia de responsabilidad del Estado. Responsabilidad extracontractual del Estado en vigencia de la Constitución de 1991. Fundamento normativo actual. Respecto a la Constitución, los artículos aplicables son: artículo 2. Sobre los fines esenciales del Estado. Artículo 6. Sobre la responsabilidad de los particulares y de los servidores públicos. Artículo 90. Sobre la responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos causados por las autoridades públicas. Y artículo 91. Sobre la responsabilidad de los agentes del Estado que sigan órdenes de sus superiores, excepto en el caso de los militares en servicio. También, los siguientes artículos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CEPACA. Artículo 104. Sobre la competencia de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa para conocer de los asuntos sobre funcionarios públicos y particulares que ejerzan funciones administrativas. Artículo 105. Sobre la imposibilidad para que sea la Jurisdicción Contenciosa Administrativa la que conozca de los asuntos que sean propios de la Superintendencia Financiera. Régimen de responsabilidad actual. En la actualidad, el régimen de responsabilidad se basa en el artículo 90 de la Constitución, mediante el cual se aprecia el concepto de daño antijurídico, el cual se funda en la antijuridicidad objetiva y en la imputabilidad del órgano estatal. Por esta razón, se adopta un parámetro más general y con mayores garantías para los particulares que resulten perjudicados por el Estado o con motivo de falla del servicio
expropiación y ocupación de inmuebles en caso de guerra, daño especial, riesgo excepcional, enriquecimiento injusto, función legislativa y función jurisdiccional. Lo anterior tiene el sustento en que, en virtud del artículo 2 de la Carta, el Estado debe proteger y garantizar la efectividad de los derechos que se reconocen a los particulares. Elementos para que haya responsabilidad extracontractual del Estado. Imputación. Se refiere a que la actuación o conducta dañosa sea atribuible al Estado. Para esto, el daño que se pretende indemnizar debe ser imputable al Estado, ya sea entonces a través de un funcionario público de cualquiera de las tres ramas de poder o de un particular que ejerza funciones administrativas. Daño antijurídico. El Consejo de Estado determina que el daño equivale a la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no está en obligación de soportar. Asimismo, este daño puede ser visto como un detrimento, perjuicio, dolor, entre otros, causado a alguien tanto en su persona, sus bienes, su libertad, su honor, sus afectos, sus creencias, y suponen la destrucción o disminución de desventajas o beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales de los que goza un individuo. Para que se cumpla este elemento, no importa si la conducta o actuación de la administración fue lícita o culpable, solo importa que exista un daño. Lo anterior a razón del principio de igualdad de cargas, es decir, si los beneficios de las funciones administrativas alcanzan potencialmente a todos, también los perjuicios deben repartirse entre todos. Nexo causal. Debe existir una relación de causalidad entre la acción lesiva del Estado y el daño padecido por el individuo. Se debe acreditar entonces este elemento, ya que el mero daño no implica per se que exista responsabilidad de la administración. Esto porque, de no existir nexo causal, la responsabilidad le sería imputable a un tercero. Para desacreditar que el Estado es responsable de ciertos daños, se deberá invocar alguna de las circunstancias que pueden romper el nexo causal. Estas son: fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima y hecho de un tercero. Como ejemplo de los tres elementos presentados, piénsese en un carro del Estado que atropella a un transeúnte inocente, dejándolo paralítico de por vida. Sobre la imputación, el sujeto que causa el daño es un empleado público en ejercicio de sus funciones, por lo que el Estado debe responder por esto. En cuanto al daño antijurídico, se puede establecer que se le causó un detrimento de su capacidad física, así como un intenso dolor emocional al no poder caminar. Esto lesiona los bienes jurídicos de la integridad personal, entre otros. Finalmente, respecto al nexo causal, se hace evidente que el daño no se hubiera producido de no ver el empleado público, en representación del Estado, atropellado al individuo. Régimen indemnizatorio. Respecto a los perjuicios causados, estos se podrán indemnizar tanto a título de daños materiales como inmateriales. Sobre los materiales, estos están integrados por, primero, daño emergente, que es el dinero o riqueza que ya se perdió. Y segundo, lucro cesante, que es el dinero o riqueza que se dejará de percibir. De la misma manera, respecto a los inmateriales, estos podrán ser: primero, morales, que son todos aquellos relacionados con los sentimientos, especialmente el de intenso dolor del individuo. Y segundo, el daño a la vida en relación, que se refiere a la pérdida de acciones que hacen más agradable la vida de la persona. Para ejemplificar mejor los anteriores conceptos, piénsese en el caso del señor atropellado. A razón de la imposibilidad de moverse del señor, este probablemente no podrá volver a trabajar. Siendo así, el Estado deberá pagar por lucro cesante al particular por el dinero que se dejará de percibir al no poder generar ingresos. Igualmente, en cuanto a daño emergente, imagínese que el señor, por el impacto del carro, haya botado cierto dinero que tenía en su bolsillo y dicho monto se haya perdido. En consecuencia,
El Estado tiene la obligación de pagar por daño emergente el dinero que el señor ya perdió. Por otro lado, respecto a los perjuicios morales, téngase en cuenta que el señor cayó en depresión por haber perdido su capacidad de movimiento. En este caso, el Estado deberá pagar al señor por daños morales al causarle un intenso sentimiento de dolor. De la misma forma, en cuanto al perjuicio en la vida en relación, el Estado deberá pagar al señor porque imposibilitó que éste pudiera hacer uso de su capacidad de movimiento, lo cual hace la vida de cualquier persona mucho menos agradable. Actuaciones violentas de la fuerza pública. Alcance de la fuerza pública. La fuerza pública está regulada en el capítulo 7 o artículos 216 a 223 de la Constitución Política. Asimismo, los miembros de la fuerza tienen los principales deberes por mandato constitucional de servir a la comunidad y mantener la armonía y el orden social, así como la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial. Igualmente, la fuerza pública tiene las obligaciones de proteger el orden constitucional y la garantía de la convivencia democrática. Además, es necesario precisar que la fuerza pública ostenta el monopolio de las armas para cumplir con su fin de protección de todos los residentes de Colombia. Por esta razón, la Constitución tiene el deber de limitar el poder coercitivo del Estado, ostentado por la fuerza pública, en aras de amparar los derechos de las personas y evitar abusos que se puedan presentar. A su vez, como todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, recuperar la seguridad para el disfrute efectivo de los derechos deberá hacerse en cumplimiento estricto de los parámetros internacionales, el ordenamiento jurídico y respetando en todo momento los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Lo anterior, según el propio Ministerio de Defensa, adquiere un papel incluso más riguroso e importante si se toma en cuenta que el pueblo colombiano confía en que la fuerza pública debe velar por sus derechos y protegerlos en todo momento. Por ello, el Ministerio establece que no habrá tolerancia respecto a los casos de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y bajo ninguna circunstancia podrá quedar ninguna vulneración de este tipo en la impunidad. Además, para evitar un posible golpe de Estado por parte de los miembros activos de las fuerzas públicas, la Constitución prevé que estos no tendrán derecho al sufragio, ni podrán reunirse, a menos que haya una orden de una autoridad competente, y tampoco podrán participar en actividades políticas como debates. Otra característica esencial de la fuerza pública es cumplir con la noción de obediencia, la cual trata de que aquellos que ostenten un cargo inferior deban cumplir las órdenes de sus superiores. No obstante, el subalterno tiene el deber y la responsabilidad de oponerse a órdenes que atenten contra los derechos humanos. Por otro lado, todos los miembros de la fuerza pública que estén en ejercicio de sus funciones deben responder, en principio, por sus acciones u omisiones ante los tribunales militares y no ante la justicia penal ordinaria, a razón del fuero militar del que gozan. Sin embargo, pese a ser la regla general, cuando se presenten casos serios de violaciones a los derechos humanos, la justicia penal militar será incompetente para conocer de dichos asuntos, puesto que representaría un riesgo considerable para el sostenimiento de un Estado constitucional y democrático de derecho. División de la fuerza pública. Según el artículo 216 de la Constitución, la fuerza pública se divide en fuerzas militares y Policía Nacional. Fuerzas militares. A partir del artículo 217 se establece que la nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes, constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. Policía Nacional. Según el artículo 218 de la Constitución, la Policía Nacional, al contrario de las fuerzas militares, es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz, lo que implica que tiene un contacto directo y un radio de acción enmarcado en la población civil.
Responsabilidad extracontractual del Estado por las actuaciones violentas de la fuerza pública contra particulares. Ya habiendo explicado de forma general, primero, la responsabilidad extracontractual del Estado y segundo, el alcance del concepto de la fuerza pública y las entidades que ésta integra, se procederá a determinar los requisitos para que exista responsabilidad extracontractual por las actuaciones violentas cometidas por la fuerza pública contra particulares. Cumplimiento de los elementos de la responsabilidad extracontractual. Tal como se dijo en la primera parte de la presentación, para que exista responsabilidad extracontractual deben concurrir los elementos de primero, imputación, que la conducta violenta haya sido realizada, en este caso por la fuerza pública. Segundo, daño antijurídico, que el daño, sin importar si es lícito o culpable, se haya producido. Y tercero, nexo causal, que exista una relación causal entre la actuación violenta de la fuerza pública y el daño antijurídico. Daños ocasionados por la fuerza pública en ejercicio de sus funciones. El Estado será responsable de las actuaciones violentas de la fuerza pública solo cuando éstas se encuentren ejerciendo sus funciones. Así, el Estado deberá responder por las extralimitaciones o incluso por las acciones que, siendo legítimamente válidas, resulten en un daño injustificado para un tercero. Es decir, si un miembro de la fuerza pública golpea a un civil en su tiempo libre, no habrá responsabilidad del Estado. Uso de armas. En primer lugar, se aclara que la dotación oficial de armas o funcionarios públicos siempre será legal, ya que el Estado asume los riesgos a los que expone a la sociedad al utilizar dichos elementos. Asimismo, en cuanto al uso de armas, se acude a la teoría del riesgo excepcional, que se basa en cierta medida en la figura jurídica de las actividades peligrosas o a la utilización de elementos de igual naturaleza, como lo sería la manipulación de armas de fuego. A su vez, el uso de armas en cualquier procedimiento policial debe ser proporcionado, necesario, razonable y en seguimiento de los protocolos vigentes sobre la materia, razón por la cual se le exige a los miembros de la fuerza pública un alto grado de responsabilidad social propio de su profesión. Por otro lado, este uso de las armas se debe dar solo cuando sea estrictamente necesario y como última instancia, ya que de lo contrario se estaría legitimando el uso excesivo de las armas como forma de control del orden público y la paz ciudadana, situación no propia e incluso contraria a la de un Estado de Derecho constitucional y garantista, como lo es el colombiano, que se funda en la protección, seguridad y bienestar de todas las personas. Así las cosas, para acreditarse el supuesto de uso de armas, debe configurarse primero que las armas sean provistas de manera oficial por el Estado y segundo, que no se cumpla el criterio de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad. Medios de control contra las actuaciones de la fuerza pública en materia de responsabilidad extracontractual del Estado. Por otro lado, es necesario aclarar los dos medios de control comúnmente usados en los casos de responsabilidad extracontractual por violencia de la fuerza pública, para conocer más en detalle cómo funciona el esquema de la responsabilidad para el caso centro de la discusión. Como primer medio de control encontramos la acción de repetición, en donde el Estado será quien resarza los daños ocasionados a la víctima. Sin embargo, este podrá repetir, es decir, exigir el dinero total o parcialmente contra el miembro de la fuerza pública que produjo el daño. Por otro lado, tenemos la acción de reparación directa. Esta es una acción que podrán interponer las víctimas para que el Estado lo resarza por el daño antijurídico ocasionado. Casos de responsabilidad extracontractual del Estado por las actuaciones violentas por parte de la fuerza pública contra terceros. Caso 1. El estudiante Johnny Silva se encontraba el día 22 de septiembre de 2005 dentro de las instalaciones de la Universidad del Valle cuando se presentaron fuertes enfrentamientos entre los estudiantes y el SMAT. Como consecuencia, el SMAT ingresó al campus en donde uno de los agentes policiales disparó contra los estudiantes, provocando que uno de los disparos impactara a Silva y le causara la muerte. En esta sentencia, las pretensiones de la familia del estudiante son una indemnización por los daños y perjuicios morales causados y la imputabilidad de los hechos acontecidos a la Policía Nacional. El Consejo de Estado
decide fallar a favor de dichas pretensiones, argumentando que no existían pruebas suficientes de que la víctima estuviera ejerciendo acciones violentas, lo cual explicaría el uso excesivo de fuerza al encontrarse los policías en riesgo. Por tanto, se concluye que la víctima no es culpable de su propia muerte. Asimismo, el alto tribunal insistió en que, si bien es deber de la fuerza pública mantener el orden, siempre se deben respetar los derechos humanos. Caso 2. En la sentencia 29-195/2014 del Consejo de Estado, los hechos se remontan al 4 de abril de 1999 en Bucaramanga, donde Fonseca fue abatido por un arma de fuego oficial de un agente de la policía que estaba ejerciendo sus funciones. En resumen, los agentes de la policía estaban realizando un operativo de persecución y, por dicha razón, detuvieron un taxi en el que se transportaban Fonseca y Olave para realizar una requisa. Dicho agente encontró que Olave poseía un arma de fuego y luego de interrogarlos a ambos, descubrió que eran una banda delincuencial que hacía unos minutos había realizado un crimen. Posteriormente, Fonseca intentó escapar del lugar y el agente de la policía disparó 2 veces contra él. El Consejo de Estado determinó que no existió legítima defensa, puesto que Fonseca estaba desarmado y de espaldas, pero sí se configuró el supuesto de concurrencia de culpas por cuanto primero, Fonseca cometió una conducta imprudente al haber tratado de huir y, segundo, el agente tampoco debía haber disparado de esa manera, puesto que dicha medida no fue proporcional ni necesaria. Siendo así, el Consejo de Estado responsabiliza a Fonseca y a la nación por la muerte del primero. Analogía con el caso de Dylan Cruz. Uno de los casos más sonados pero todavía inconcluso fue el de Dylan Cruz. El sábado 23 de noviembre en la ciudad de Bogotá, un capitán del SMAT en ejercicio de sus funciones disparó contra el joven produciéndole lesiones cerebrales que llevaron a su muerte. Sobre este punto, primero se analizará la concurrencia de los elementos de la responsabilidad extracontractual y luego se hará una analogía con los casos del apartado anterior. Primero, respecto a la imputación, la conducta fue realizada por un agente del SMAT, por lo que se le puede imputar la muerte de Dylan al Estado. Segundo, sobre el daño antijurídico, se ocasionó una lesión cerebral que, independientemente de si fue lícita o culposa, produjo la muerte de Dylan. Y tercero, en cuanto al nexo causal, fue el Estado, a través del agente, quien ocasionó la lesión que produjo la muerte de Dylan. Además, el agente estaba en ejercicio de sus funciones y estaba usando un arma otorgada de manera oficial por el Estado. Sobre el requisito del incumplimiento de proporcionalidad, necesidad o razonabilidad, este será analizado con mayor detalle en los análisis de las analogías de los casos. Si se evalúan los presupuestos fácticos de los casos de Silva y Fonseca, se podrían presentar similitudes con el de Dylan. Primero, respecto al caso Silva, existió un enfrentamiento entre el SMAT y la población civil. Segundo, en cuanto al caso Fonseca, el civil estaba huyendo, desarmado y de espaldas. Tercero, en los dos casos la fuerza pública asesina al civil. Así, la posible solución que se defiende es que el Estado deberá ser responsable extracontractualmente por la muerte de Cruz, en tanto que, como se establece en el caso Fonseca, no era necesario ni proporcional disparar contra un civil que estaba huyendo en esas condiciones. Por otro lado, incluso llegando a admitir que Cruz causó su propia muerte al lanzar bombas de humo al SMAT, a lo sumo podría llegar a haber concurrencia de culpas, como en el caso Fonseca, por presentarse primero falta de proporcionalidad en las medidas tomadas por la fuerza pública y segundo, culpa exclusiva de la víctima. Sin embargo, el argumento de la proporcionalidad permitiría imputar exclusivamente a la nación la responsabilidad por el asesinato de Dylan, pues como en el caso Silva, el civil no estaba ejerciendo acciones que representaran un verdadero riesgo para los agentes, por lo que el uso de la fuerza del SMAT contra Dylan resulta excesivo, y más si se toma en consideración el nivel de desigualdad de armas, ya que los agentes del SMAT tienen equipamiento tanto de protección como de ataque y entrenamiento especial.